Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta muñeca pijamera. Miren que ella es totalmente hecha a mano con telas de las que ustedes decidan colocarle. Aquí yo la tengo sin pijama porque yo no tengo bebés en este momento, entonces pijama de bebés no puedo guardar, pero miren aquí, o lo que ustedes quieran, ¿no? En realidad lo que ustedes quieran guardar, el paquete de pañitos húmedos o unos 2 pañales porque están viajando y quieres de pronto que no se noten mucho o no caben en la pañalera, o también unos panties, medias, o sea, lo que quieras guardar allí lo puedes hacer. O para regalarle a una niña en un cumpleaños, en Navidad, en cualquier ocasión se puede prestar para el día del niño. Y si la quieres hacer así de niña o de niño, recuerda que hay un video, se llama el niño o el muñeco se llama Santiago. Aquí te dejo también en la parte superior ese video para que le puedas hacer la cabecita y la carita de Santiago y así te queda para un niño. Entonces espero que me acompañes en todo el paso a paso para que aprendas a realizarlo junto conmigo. Bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Y listo amigos, estos son la mayoría de materiales que necesito para trabajar esta muñeca. Aquí tengo una tela dacrón en color naranja con otros colores estampados muy bonita. Tengo esta tela que se llama Yersilón, piel de ángel o piel de durazno. Eso depende de cada país el nombre, entonces es mejor que hagan una captura y así la pueden preguntar mucho más fácil. Algodón de relleno y los correspondientes a los colores. Yo voy a pintar en esta ocasión, entonces voy a utilizar pinturas, ojalá para tela, para pintar la carita de la muñeca, alfileres, agujas, un poquito de rubor. Si no quieren pintar, entonces están las opciones de los ojos 3D o de las cascaritas o botones, ideas que les he dado también en otros videos. Una cremallera o cierre, ¿sí? Ya les voy a indicar esta de qué tamaño es. Esta es de 24 centímetros, ¿sí? De punta a punta 24 centímetros. Estas son de nylon, ustedes pueden utilizar el que más les guste. El bolígrafo termoborrable, que a mí me sirve para dibujar los rostros, pero si no van a dibujar, pues bordan o hacen con el marcador de punta fina también, entonces pueden utilizarlo si no van a pintar. Tijeras también, silicona caliente. Igual, recuerden que si de pronto se me olvidó algo, si no lo ven aquí en mi mesa de trabajo, en la descripción siempre les dejo la lista de materiales y el enlace donde encuentran los moldes que voy a trabajar en este video. Y con esto comenzamos. Bueno, y estas son las piezas que voy a utilizar, por ejemplo, para los brazos y las manos. Son 4 piezas. Para las piernas son 2 piezas. Van a encontrar, el molde lo van a encontrar así. Así se los voy a compartir. Ustedes lo cortan, como pueden ver aquí se ve como unas líneas punteadas. Cortan y les va a quedar las piernas. Y en la pierna lo que van a hacer es poner al borde de la pieza y dejar aproximadamente 1 centímetro para todo lo que tiene que ver las costuras. Miren la pieza. Yo les pongo normalmente tela doble, porque lo que hago es que doblo la tela, pongo la pieza y corto dejando 1 centímetro aproximadamente en la parte superior baja y en el lateral, en uno de los laterales. Esto con las 2 piernas. Para los zapatos son 4 piezas. Ya saben que el molde está unido a las piernas, pero ustedes lo separan y dejan por todo el contorno 1 centímetro. Para la cabeza son 2 piezas, ¿sí? 2 piezas y también dejan el centímetro. Y para el cuerpo la pieza es doble también, igual que como las piernas, miren, así. Entonces yo lo que hice fue que doblé la pieza y esta distancia tiene 27 centímetros y esta 22. Pero cuando ustedes la abren, ya no tiene 27 centímetros, sino 54. Esto puede ser 54, 55, 56. El ancho ustedes lo dan. Esta es para unas pijamas que sean pequeñas, listo, pijamas pequeñas, panties, calcetines, para guardar y organizar un poco las cositas de los niños. Entonces ya ustedes saben, el ancho se lo darían ustedes, pero yo les recomiendo así como el mío, 54, 56 como máximo, listo, y 22 centímetros la parte, esta parte que sería como la ancha. Bueno, voy a empezar primero armando, digamos, las piezas, lo que corresponde a las extremidades, los zapaticos y la cabeza, ¿listo? Con la pieza que corresponde a las piernas, como les expliqué ahora, entonces lo que voy a hacer es mantenerla así, doblada. Entonces aquí está.
Y lo que voy a hacer ahora inicialmente, solamente voy a coser este lateral, ¿listo? Solamente este lateral lo voy a sujetar con alfileres. Si ustedes tienen más experiencia sin sujetarlo, pues no lo sujetan, pero para las que son principiantes, que recuerden que yo explico siempre desde cero para las personas que nos ven por primera vez, entonces aquí sí lo que voy a hacer es coser puntada recta continua tipo máquina. Si tienen máquina, lo pueden hacer a máquina, si no, la hacen así como yo. Bueno, aquí ya cosí lo que corresponde a las dos piernas. Miren, solamente el borde, listo, solamente el borde, dejo arriba y abajo sin coser porque luego debo unir. Bueno, ya ustedes lo irán viendo, entonces lo dejo aquí a un lado. Los brazos hice exactamente lo mismo, cosí por todo el contorno y dejé la parte de arriba sin coser porque luego doy vuelta a la pieza y relleno. Miren que está cosido a mano. ¿Sí? En la puntada es la misma que les indico, puntada recta continua tipo máquina, hecho, miren, la parte del revés, y solamente cosí, nada más. Ahora voy a hacer la misma costura pero en el zapatito. Coso por todo el contorno, la parte recta la dejo abierta porque luego debo unirla a las piernas, ¿listo? Entonces eso voy a hacer en este caso la tela pues es de color naranja, pero voy a hacer un contraste con el verde. Como ella tiene verde, entonces me gusta cómo queda con el verde limón, entonces por eso la voy a coser así. Bueno, así queda entonces también el zapatito. Lo que hago ahora es que lo pongo al derecho, así como este, y así queda entonces el zapatito, y lo voy a unir con la pierna. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, la parte que corresponde al talón es la parte que va a ir en la costura de la pierna, como quien dice que nos queden las costuras en el mismo lado, y eso permite que quede mucho mejor trabajado. Entonces lo voy a introducir. Miren que el zapato está al derecho, la pierna está al revés, y lo voy a introducir de esta forma. Lo empato con las costuras y luego coso por todo el contorno. Bueno, así queda, miren, por todo el contorno quedó cosido, y ahora lo que voy a hacer es ponerlos al derecho y listo, ya están estas piezas hechas, y ya lo que nos queda en este momento sería rellenar y sellar. ¿Listo? Cuando lo rellenan a gusto de ustedes, firme o suave, como quieran, y se rellena en este sentido, o sea, se sella, perdón, en ese sentido. Esta es la puntera y se sellaría así. Igual ahora les muestro para que les quede clara la explicación. Y ahora lo que voy a hacer es la cabeza. ¿Listo? La cabecita ya la tengo aquí. Voy a coser por todo el contorno, dejo la parte de arriba abierta
para luego también lo mismo, dar vuelta a la pieza y rellenar. Bueno, algo que les quiero aclarar, yo normalmente la tela, este es el derecho de la tela, se ve como aterciopelada, como muy suave. A mí me gusta la parte del revés, la verdad me gusta que el revés sea mi derecho, porque puedo pintarla, para mí es más cómoda, absorbe mejor la pintura, o sea, para mí. Entonces a veces hay personas que me preguntan, por eso les aclaro. Entonces ahora sí voy a empezar a coser. Bueno, así quedó la pieza que corresponde a la cabeza. Esta va a ser la parte superior, el pelo tapará la imperfección de cuando rellenemos y sellemos. Ahora voy a dar vuelta a todas las piezas y empiezo a rellenar y sellar. Bueno, ya rellené todas las piezas como pueden ver y lo único que tengo que hacer es sellar. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de las piernas, miren cómo tengo el zapato mirando hacia el frente. Aquí lo pongo así, lo doblo, lo puedo sujetar con un alfiler y lo coso. Hago una puntada sencilla porque esa no es la definitiva, ¿listo? Porque esto hay que unirlo al cuerpo. Bueno, ya tengo selladas las piernas, por ejemplo en la parte superior, como pueden ver, ahí les acerco. Lo mismo hice con los brazos, solamente son unas puntadas para sellar que no se salga el algodón. Y en la cabeza hice una puntada. Si ustedes juntan muy bien, cosen, esto no se va a notar porque ahí va el pelo, pero entonces ya les queda lista la cabeza. Ahora voy a trabajar el pelo, voy a dejar las piezas a un lado porque quiero dejar todo lo que son en todas las extremidades y la cabeza, dejarlas lista para empezar luego a formar la bolsita que corresponde al cuerpo. Aquí tengo lana escolar, esa normalmente viene de 15 gramos, es lana antialérgica. Tengo 2 ovillos o dos piezas y un poquitico. Ahora les aclaro exactamente cuánto se me va a ir porque todo depende del largo del pelo, la cantidad que quede de rellena o llena la cabeza. Entonces por ahora tengo 2,5, ¿listo? Voy a tomar la medida aproximada que quiero que quede el largo del pelo. Esta vez no quiero que quede muy larga, entonces tomo así aproximadamente. Este va a ser el largo y de este, ahora les indico cuánto mide. Voy a sacar todas las piezas, ya les voy a indicar de cuánto quedó para que las corten todas iguales. Esta es de 40 centímetros, ¿listo? De 40 centímetros voy a cortar varias piezas, calculando aproximadamente cuánto se irá de aquí. Cuando se van cortando, uno más o menos va notando la cantidad de piezas que va necesitando. Yo voy a iniciar con unas 40 piezas, ¿listo? Entonces voy a empezar a cortar. Bueno, hasta ahora solamente utilicé uno de los ovillos y el sobrante, el poquito que me dieron, listo. Ahí saqué. Voy a mirar si esa cantidad me alcanza. Yo creo que sí. Listo, entonces voy a empezar a tejer el pelo. Yo en otros videos les he enseñado también a coserlos. Aquí en la parte superior les dejo el video donde les enseño
cómo hacerlo cosiéndolo, pero este lo voy a hacer para pegar. Listo, voy a tomar 3 hebras, no, 2, voy a tomar mejor 2 hebritas así, en el centro lo ubico y lo voy a anudar en este otro que elegí para que sea como el principal. Listo, miren, aquí lo ven. Y lo que voy a hacer es todo el tiempo eso. Puedo tomar 2 o 3 hebras e ir anudando en el centro, y esto me va dando el tejido del pelo. Así, con toda la lana que... Bueno, aquí ya terminé, y los extremos lo único que hago es ponerlos a los lados y ya nos quedó el pelo. Aproximadamente ustedes miden que quede en la parte de atrás y les alcance hasta el frente, y a mí me calzó perfecto. Aquí exactamente ya les voy a decir cuántos se me fueron: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 4, 28 por 2, 48 piezas. ¿Listo? 48 lanitas, quiere decir que utilicé. El cálculo fue, se puede decir que exacto. Y aquí tengo estos 4, voy a dejar aquí a un lado, estos 4 hilos de lana. Voy a tomar 2 y 2 para un lado y 2 para el otro. Y esto lo que voy a hacer es coserlos a un lado de la cabeza. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, lo pongo así por la mitad, lo coso como si fuera donde están las orejitas. Listo, es para fijarlo, y esto va a permitir que pueda peinar mejor a la muñeca. Entonces aquí los coso, lo mismo hago al otro lado, pongo a calentar la silicona. En este momento la voy a poner a calentar para pegar el pelo. Bueno, ya lo puse al lado y lado, miren que ahí queda al lado y lado. Y ahora lo que voy a hacer es que este pelito que tejí, pueden utilizar cualquiera de los dos lados porque queda bien, queda en este lado o en este otro, queda bien el nudo de amarre, por decirlo así. Entonces voy a aplicar la silicona, voy a medir aproximadamente desde donde, para que quede perfecto, y aplico silicona, una línea de silicona, y luego pego el pelo. Listo, lo intento que quede lo mejor centrado, que no vaya a quedar torcido. Bueno, ya así queda pegado. Miren, aquí les muestro la parte de atrás, ya quedó pegada la cabeza. En la parte de adelante ya quedó pegada la cabeza. Y lo que vamos a hacer es que con los que cosimos a los lados, que es aproximadamente donde quedan las orejitas, vamos a llevar las lanas hasta allí, y él va a ser como nuestro sistema de amarre. Miren, yo tengo una allá atrás y está la que está aquí adelante. Peino bien o aliso bien, como ustedes quieran llamarle. El hecho es que esto lo alisamos bien, y luego aquí lo que hago es que lo anudo. ¿Sí? Lo amarro, lo anudo, y luego hago la trenza, así como les he mostrado en otros videos.
Bueno, así ya quedaron con las trenzas. Le puse unos cauchitos para sujetar las trenzas. El peinado muy sencillo. Listo. Miren, así queda. Y ahora lo que voy a hacer entonces es el dibujo de lo que corresponde a su carita. Tengo el bolígrafo termoborrable que borra con el calor. Si no lo tienen, pueden utilizar un suave, pero marcar de manera muy suave. Ensayar de pronto en una tela aparte. Si de pronto les da un poco de miedo pintar, primero practiquen y ya luego lo hacen directamente en la carita. Este bolígrafo a mí me sirve mucho, me parece útil para hacer este trabajo. Entonces yo solamente lo que hago es hacer como los óvalos de los ojos. Procuro que me queden iguales. Bueno, ahorita voy a utilizar el pincel. Miren, aquí está, este es el 0 y este es el triple 0. Con este relleno y con este delineo. ¿Listo? Con este voy a delinear. Entonces los colores que utilizo: negro, verde, blanco y rosa coralina. Les recomiendo que sean pinturas para tela. Y lo que hago, como les he mostrado en otros videos, solamente es rellenar, que es muy sencillo, es muy fácil. Entonces eso es lo que voy a hacer. Aquí les voy a indicar. Bueno, aquí voy rellenando cada uno de los colores. Espero siempre que seque uno para luego colocar el otro. Cuando estamos iniciando, eso es lo ideal. Ya cuando tienen de pronto un poquito más de experiencia, entonces ya pueden pintar en fresco. Ya aquí hice los tres colores, el blanco, el verde y el negro. Y ahora lo que voy a hacer es delinear. Voy a utilizar el pincel triple 0, ¿sí? Y voy a hacer pequeñas líneas en el contorno de los ojos, unas pestañas, las cejas. Eso con negro, y con el rosa coralina la nariz y la boca. Dejamos secar muy bien y empezamos a trabajar con el cuerpo.
Bueno, así quedó, miren, muy sencilla, no tiene nada complicado, yo no les hago sombras y cosas así, no, solamente unos puntitos para iluminar un poco la mirada, unas pequitas blancas que luego le pondré un poquito de rubor. Bueno, aquí lo tengo, podemos hacerlo de una vez y ya la cabeza quedó lista. Listo, ahí ya quedó la cabecita lista para cuando sea el momento de unirla con el cuerpo. Bueno, entonces ahora voy a empezar a trabajar, para empezar a trabajar el cuerpo. Miren ya cómo queda. Ahora nos faltan son unos moños, ya los moñitos ustedes le ponen del color que ustedes hayan trabajado la tela. Bueno, ahora qué voy a hacer. Esto yo al principio les dije que tiene una medida aproximada de 54 centímetros el total de la tela, pero yo la corté así, es porque yo quiero que tanto cuando la muñeca esté cerrada y que cuando abramos el cierre se vea también al derecho por dentro. Entonces por eso es que esta pieza tiene esta función. ¿Listo? Así está doblada por la mitad. Vuelvo y les muestro. Miren, ella está doblada por la mitad. Entonces cuando veamos la bolsita del cuerpo de la muñeca, tanto por dentro como por fuera, se va a ver al derecho. Y por eso es que aquí la quise que tuviera la misma continuidad de la tela, porque ahora le voy a poner el cierre y quiero que se vea así bonito, que no se vea pues con costuras, porque nosotras lo estamos trabajando a mano. Esta de aquí sí nos toca doblarla. La vamos a doblar un poquito, 1 centímetro, solamente 1 centímetro, y voy a ubicar el cierre o la cremallera, como ustedes le llaman. Entonces aquí viene, aquí está. Si ustedes quieren en los extremos pueden ponerle de la misma tela para que se vea mejor terminado. Y lo que voy a hacer es llevar esta doblada así un poquito nomás, y la voy a llevar hasta la cremallera. Aquí, miren, así. Le voy a poner alfileres y luego voy a coser, como a mano o a máquina, como ustedes prefieran. Listo, aquí ya lo ubiqué con la cremallera, ahora lo voy a coser. Pero para que entiendan cómo va a quedar, esta va a ir acá, encima, para que no se note la cremallera. Pero lo voy a hacer primero uno y luego el otro, listo, y así no se nos va a notar mucho. Y queda muy estético, y ahora van a ver lo bonito que se va a notar. Bueno, miren cómo queda. Aquí cosí la primera parte. Miren la costura hecha a mano. Si tienen máquina, ya varias veces les he dicho, pueden hacerlo a máquina y también les va a quedar pues muy perfecto. Pero si no, lo hacen así como yo y también les va a quedar muy lindo. Miren, ahora lo que vamos a hacer es esta. Pero esta sí la voy a poner un poquito encima para que tape la cremallera. Miren cómo queda. Entonces voy a ubicar los alfileres. Listo, vamos a ubicar los alfileres y tendremos que tener una guía por donde vamos a coser. Listo, ya cuando sea ese momento podemos abrir la cremallera para que nos permita coser mejor, más cómodas. Bueno, aquí como pueden ver también ya lo terminé y miren cómo queda entonces ya funcionando la cremallera y no se nota tanto, ¿sí? Con la tela sobrepuesta. Ahora por el revés vamos a sellar. Entonces
Entonces, por ejemplo, aquí ya lo tengo al revés. Miren que aquí pueden ver que la costura fue hecha a mano. Y lo que voy a hacer es centrar muy bien, que la cremallera quede muy bien centrada. Y voy a coser a este extremo, coso, y a este extremo, coso. Listo, voy a sellar, se puede decir así. Lo voy a sellar porque ya me queda armado entonces el cuerpo de la muñeca. Bueno, ya lo cosí en la parte baja, listo, aquí ya está cosido totalmente. Y en la parte superior voy a hacer una pequeña curva, listo, entonces cosería en ese sentido, con una pequeña curva para que no me quede como tan recto, como tan bolsa, sino que me quede pues como el cuerpo de una muñequita. Listo, aquí voy a poner bien el cierre que quede arriba. Y entonces aquí voy a hacer por donde iría la costura, en lugar de ir acá arriba recta, entonces iría aquí aproximadamente. Bueno, así queda y podemos darle un terminado aquí. Si quieren pueden ponerle un sesgo o cinta bies, creo que le llaman en otros países al sesgo. Entonces lo ponen aquí y esto le va a tapar pues de que la tela no se vaya a deshilar. Claro que esta tela sale muy buena. Pueden utilizar también franela, ¿no? La franela es muy buena también para trabajarla. Entonces aquí le pondría cinta bies, o si tienen máquina pueden hacerle un remate, pueden terminarlo allí o hacerle también con puntada festón y les queda bien. Aquí entonces voy a abrirla y la voy a poner al derecho. Bueno, aquí como pueden ver ya tengo todas las piezas y lo que voy a hacer es empezar a unirlas a el cuerpo o la bolsita. Voy a utilizar un poquito de silicona caliente, voy a ponerlo aquí para que me sirva de sujetador y luego lo voy a coser. La puntada que voy a hacer es puntada invisible, ahora igual se las muestro. Lo primero que voy a hacer es pegarlo para que me ayude a sostener, esa es la función cuando utilizo la silicona, que me ayude a sujetarlo. Y ya luego entonces paso la puntada. Bueno, entonces aquí voy a empezar a pasar la puntada, por aquí la voy a introducir y voy a empezar cuerpo y pierna, ¿listo? Del cuerpo paso a la pierna, hacia la izquierda, subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda y así por todo el contorno de la pierna para que queden como una sola pieza. Entonces aquí voy a empezar.
Bueno, listo. Miren cómo queda la pierna. La coso por todo el contorno y ella queda unida al cuerpo. Listo. Lo mismo voy a hacer con la otra pierna. Lo mismo voy a hacer con los brazos y por consiguiente también con la cabeza. Pero poco a poco les voy a ir mostrando. Bueno, entonces ya van los brazos también, se hace lo mismo, se pega y se cose por todo el contorno. Y ahora aquí bajo un poco el cierre porque lo que sigue es la cabeza. Entonces aplico un poquito de silicona, espero que seque y hago exactamente lo mismo. Solamente coso por todo el contorno y ya lo que nos va quedando pues ya es muy poquito, es decorar y listo. Y listo, ya cosí la cabeza como les dije, como les indiqué hace un momento. En las trenzas puse de este cordón de yute, así que viene de colores. No tenía una cinta de pronto de tela que contrastara o que pues saliera con la tela de la muñeca, entonces le puse estos, pero ustedes le colocan por favor uno de cinta de tela que sea bien linda, cinta de raso. A mí me gustó, pero creo que se vería mejor con una cinta de raso. Bueno, entonces ya saben que por ejemplo aquí ustedes doblan la pijama de los bebés o de los niños en realidad cuando son de franela son muy delgaditas, son muy fresquitas, entonces se puede doblar y guardarla aquí. O también si quieren de pronto para un viaje guardar unos cucos o unos panties, unos calcetines, o de pronto el paquete de toallitas húmedas también les cabe, le ponen perfecto, cabe perfecto. Un pañalito también les puede caber si de pronto es que salen y están de viaje. Entonces miren que esta es la muñequita. Ahora aquí a un lado se las pongo bien para que puedan apreciarla, porque la cámara como la tengo en este momento creo que no se aprecia bien, o las fotos que quedan al final del video. Listo, espero que la verdad les guste, que la pongan en práctica, que sea de ayuda. Esta es como una muñequita organizadora que ustedes pueden poner la pijama, la ponen sobre la cama cuando de pronto a veces solamente tiene un día de uso la pijama y el bebé o la bebé no la ha ensuciado mucho, entonces la guardan un día más y entonces así les queda esa muñeca. O si quieren llenarla de otras cosas, está muy bien, para un regalo es perfecta. Entonces nos vemos en un próximo video y recuerda también, antes de despedirme, que si te gustó este trabajo, regálanos tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete allí en el botón rojo, que también es gratis. Comenta y comparte, por favor, que eso nos ayuda muchísimo, nos ayuda mucho a nuestro trabajo. Ahora sí, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.